Buenos días, profesor. Mi nombre es Jocelyn Puchuri Galindo. En esta oportunidad les vamos a explicar acerca de la evolución de la ingeniería civil en el Perú. Mi grupo está integrado por mi persona y mi compañero Miguel Ángel Chiglia Navarro. Contenido. Les vamos a explicar acerca del origen de la ingeniería civil, evolución de la ingeniería civil en la época pre-inca, en la época inca, durante la colonia, durante los siglos XIX y el siglo XX. Asimismo, ingeniería civil moderna. Y finalmente arribaremos con las conclusiones. La ingeniería civil en el Perú está presente desde el comienzo de nuestros antepasados. No emergió por alguna ley, sino que se inició cuando se empezó a diseñar herramientas para la construcción de sus casas. Esta actividad o profesión de la ingeniería civil es tan antigua como las civilizaciones, debido a las necesidades del hombre. Es necesario resaltar que nuestras construcciones realizadas en el campo de la ingeniería civil es una de las más resaltantes en el Perú. Origen de la ingeniería civil en el Perú. La ingeniería civil será probablemente una de las ramas de la ingeniería más antiguas. Los primeros ingenieros fueron los ingenieros civiles y los arquitectos, que eran especialistas en irrigación e ingenieros militares. A medida que las sociedades se hacían más complejas, que aparecen nuevos problemas tanto de vivienda, transportación y aprovisionamiento de alimentos, se tuvieron que desarrollar nuevos caminos, nuevos métodos de construcción y de regadío. Uno de los primeros cometidos que ha sido realizado por los ingenieros civiles fue la construcción de muros para proteger sus ciudades, debido al riesgo que recibe a recibir de un ataque enemigo. Es justo pensar que los antiguos arquitectos podrían sustituir a los ingenieros civiles. Sin embargo, en el diseño y la edificación de estructuras de uso público, tanto templos como casas, se hizo necesario acudir a las habilidades del ingeniero civil. En esos días, la innovación por nuevos inventos era sumamente lento en aquel entonces. Las necesidades tanto militares y agrícolas tenían mayor prioridad. Esto también no se desarrollaba debido a que las limitaciones en el campo de la comunicación, las distancias entre las poblaciones eran sumamente grandes, pero es notorio resaltar que nuestras construcciones antiguas realizadas en el campo de la ingeniería civil es una de las más resaltantes en el mundo. Evolución de la ingeniería civil. Aquí vamos a hablar acerca de las aportaciones del hombre de Chilca, el hombre de Caral y el hombre de Cotox. El hombre de Chilca fue el primer constructor peruano de viviendas. Sus viviendas estaban basadas en una chiza subterránea de planta circular con materiales de caña, juncos soportadas por ramas o cañas gruesas. Mientras que el hombre de Caral fue uno de los primeros en construir templos existentes en el Perú, hechos a base de piedra y de barro. Mientras que el hombre de Cotox es quien en sus construcciones usó piedras canteadas con barros de plantas cuadrangulares y sobre plataformas rellenadas con tierras de cantos rodados, piedras canteadas y de barro. La ingeniería civil en la época pre-inca. Aquí vamos a resaltar la ingeniería civil desarrollada por la cultura chavín, la cultura pucará, asimismo la cultura de Nazca y la cultura de Moche. Ingeniería civil en la cultura de Chavín. Se evidenció a partir del primer milenio antes de Cristo. La ingeniería civil en Chavín se manifestó a través de la utilización de piedras labradas y pulidas para la construcción de sus templos, castillos, sistemas de ventilación y canales de irrigación subterráneos. La ingeniería civil en la cultura pucará. Esta se destaca porque edifica construcciones con piedra, superando a los maestros de Chavín de Huanta. Una de sus construcciones más importantes de la cultura de Pucará es Calasaya, pirámide de 300 metros de largo, por 150 metros de ancho y 30 metros de altura. Ingeniería civil en la cultura Nazca. Se desarrolló en la región de Chincha, Pisco, Nazca e Ica y Acarí. La capital de esta sociedad nazca se encontraba en Cahuiche. Esta cultura destacó por sus canales de irrigación y sus grandes urbanizaciones. El material que usaron en sus urbanizaciones fueron a base de piedra y de adobe. La ingeniería civil en la cultura moche.
Este es correspondiente al denominado periodo intermedio temprano. Esta cultura se desarrolló en los siglos de 300 a 700 a.C. En sus edificaciones, los mochicas presentaron diferentes estructuras y edificaciones como grandes monumentos, templos y plataformas. Los moches se caracterizaron por usar el barro y el adobe en sus construcciones. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar de la ingeniería civil en la época incaica. Las grandes edificaciones, templos, castillos, fortalezas y canales de irrigación incaicas fueron ejecutados desde el siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Se caracteriza por la sencillez de sus formas, solidez, simetría y en busca pues que sus construcciones armonicen el paisaje, como también el principal material utilizado fue la piedra en las construcciones más simples eran colocadas sin tallar. Los constructores incaicos desarrollaron diferentes técnicas para levantar muros enormes, verdaderos mosaicos formados por bloques de piedra talladas que encajaban perfectamente. Ingeniería civil durante la colonia. Para la ingeniería civil del siglo XVI, tan solo se construyeron casas y patios en Lima y en la ciudad de Cusco. En el siglo XVII, las casas tenían comúnmente un balcón cerrado por donde se lograban mirar las calles, los patios. Estos miradores tenían celosías y a fines del siglo XVII y a inicios del siglo XIX se identificaron bajo los cánones de estilo imperio y el neoclasicismo, contribuyendo pues el uso de ventanas y guillotina. La ingeniería civil durante el siglo XIX y XX. La ingeniería está ligada a la creación de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, y es el primer y principal centro de formación de ingenieros civiles. Fue creado durante el gobierno del doctor Manuel Prado en 1876 con la denominación de Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, ¿no? Del Perú, pues también llamada Escuela de Ingenieros del Perú. Durante esta época se manifiesta la utilización de nuevos materiales como el acero, el hormigón o el cristal, y surgimiento pues de nuevos movimientos en el racionalismo y arquitectónico. Pues. La edificación en concreto armado en el Perú se inicia en la época de 1920 a 1930, con estructuras que no sobrepasan los 29 metros de altura. La ingeniería civil moderna. Hoy en día la ingeniería civil en el Perú avanza a pasos firmes y cada vez más rápido y se hallan nuevas tendencias y nuevas técnicas. Los problemas ambientales y la urgencia de una solución ha generado la necesidad de que la búsqueda de nuevas alternativas para poder estar integrada a medios ambientales. De aquí, pues, se desprende que la ingeniería debe ser atendida como parte de la tarea de humanizar el entorno y formalizar el sostenimiento. Conclusiones. La amplia formación existe tanto en los libros e Internet que nos obliga a contrarrestarla para tener un resultado eficiente y confiable. La historia de la ingeniería nos permite hacer una mirada al pasado y analizar las contribuciones a la ingeniería civil. Existen construcciones de antiguas civilizaciones y antecesores dignos de admirar y de mucha importancia en la actualidad. Las edificaciones de nuestros antecesores en el Perú demuestran el conocimiento de las matemáticas, las ciencias naturales y la mecánica de fluidos, entre otros. Bueno, eso sería todo, docente. Muchas gracias.